Thank you, Shaquana, for being with us. The stage is yours. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Shaquana Gaston Wiggins. Yo uso ella y uso pronombres. Discúlpeme, español. Estoy intentando. So my name is Shaquana Gaston Wiggins. I use she, her pronouns. I'm one of the assistant deans at the School of International Affairs, Columbia. And so I'm going to be talking about some of the ways that we can really come together in bridging these gaps when it comes to vulnerable communities. And so when it comes to Cuando hablamos honoring de honrar lo que todas y todos han estado diciendo hoy, todos están aquí, estoy feliz de estar aquí con ustedes, cada uno de ustedes está enfocado en cerrar estas brechas y apoyar a todas estas comunidades vulnerables. Esto es extremadamente importante y aunque yo fui criada, nací en los Estados Unidos, cuando viene el tema de diversidad, equidad e inclusión, esto es global, esto es mundial, entonces esto es algo nacional, esto es un asunto global. Entonces simplemente nosotros vamos a rayar esa superficie de todo lo que esto significa. Entonces quiero empezar diciéndoles que cuando tenemos estas discusiones, yo quiero asegurarme de que lo que se dice aquí se queda aquí, de manera que las personas, muchas personas son vulnerables de lo que ellos han vivido. Por favor, bueno, seamos discretos, respetuosos y miramos de lo que aprendamos acá. Esperemos que lo que compartan y lo que reciban acá lo compartan con sus compañías, con sus colegas, en donde ustedes estén, porque esto es importante. Entonces, en términos de la razón por la cual yo digo de estar en el negocio del otro, es porque tenemos un poeta, Maya Angelou, es una activista, ella habla sobre los remedios, las soluciones para resolver las diferencias cuando hablamos tener una responsabilidad social unos con otros y ser el negocio del otro es una de las maneras como vamos a cerrar esa brecha entre nosotros. Entonces, quiero entrar ahora a la presentación. Entonces, nuestro propósito para el día de hoy, nosotros estamos motivados para generar un impacto social. Ustedes están sentados en este cuarto, en este salón, y están por una razón. Vamos a explorar cuál es la razón por la cual estamos acá, cuáles son esas implicaciones, y luego vamos a estar hablando la identidad. Todo empieza con ustedes, cómo ven ustedes las cosas, la cultura y también su compañía, evaluar todo esto, porque esto va a crear un impacto al final de cómo ustedes hacen las cosas. De aquí vamos a entrar a explorar el lenguaje, la narrativa, para asegurarnos de que cuando hablemos de la cultura podamos entender de dónde proviene la información, lo que nosotros hacemos normal. Esto es importante y luego de esto simplemente vamos a hablar del camino hacia adelante. ¿Cómo se ve esto? Se ve como empatía y lo vamos a hablar más adelante y también quiero hablarles de cosas concretas que ustedes pueden hacer en términos de asegurarse de que las iniciativas sean sostenibles y algunas cosas que me desearía que ustedes piensen y se queden con ellas. Bueno, vamos a integrarnos un poco. Esto va a ser más una conversación, una discusión. Vamos a hablar y mirar cómo está la temperatura de este salón. Por favor, saquen sus teléfonos, sus computadores, porque yo quiero que ustedes compartan todas sus opiniones conmigo. A ver, quiero que se despierten, muévanse, sacúdanse un poco. Yo sé que ya este es el final de la tarde y están cansados después de almorzar, están un poco como somnolientos, pero esta es la oportunidad de despertarse. Debería estar funcionando ahorita.
Bien, estamos viendo acción, estamos viendo evaluación. Esto es, ¿qué significa que ustedes tengan un impacto social? A nivel personal, no piensen en sus compañías, no piensen en sus empresas, lo que les han dicho. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué significa para ustedes tener un impacto social? Algunas de las palabras que estamos escuchando, acción, evaluación e inclusión. Por eso estamos todos aquí. Como ustedes pueden mirar, tenemos una referencia. Cuando nosotros estamos pensando sobre el impacto social, tal vez tengamos diferentes palabras para describirlo, pero el fundamento de todo es el mismo. Esto es el mismo. Ustedes quieren cambiar el mundo, quieren hacerlo un mejor lugar para vivir, hacerlo más inclusivo. ¿Y cómo se ve esto? Como ya lo dije, usamos distintas palabras, pero lo esencial, la misión es la misma. Vamos a mirar esta encuesta que sea como un recordatorio de por qué nosotros realizamos este trabajo. La mayoría de las personas han mencionado hoy es que es un trabajo difícil, pero también es un trabajo feliz, es un trabajo que se goza. Entonces, mirar de información, hablando un poco de información general, yo entiendo que cuando hablamos de la misión central decimos que es la misma, cuando hablamos con un impacto social, por esa razón estamos aquí. Pero también hay algunas personas que no entienden muy bien para qué lo necesitamos, por qué estamos haciendo esto, no lo creen necesario. Alguien mencionó que algunas personas están un poco rechazando esto, entonces ya se ha explicado y Silvia ya lo explicó, porque esto es importante. Entonces, como pueden observar, los números que observamos acá es una razón por la cual es importante cuando hablamos de los inversionistas están de acuerdo que las compañías pueden aumentar su rentabilidad también, siendo muy buenos en lo que hacen en las comunidades donde ellos trabajan, 82%. Entonces, ustedes siempre pueden amarrar esto y llevarlo desde el principio. Si ustedes están hablando a alguien que no está que está un poco reacio o que está, porque si ustedes le pueden reforzar, porque esto es importante cuando hablamos de los empleados. Escoger un lugar que esté basado en sus creencias, en sus valores, escoger un lugar donde se pueda invertir, ya lo escuchamos, las personas están invirtiendo basados en los valores, en las creencias, esto es muy importante, esto nos demuestra que todas estas cosas importan. Cuando hablamos, en 84% de los consumidores sienten que ellos quieren ser personalmente visibles. Cuando hablamos de políticas públicas, cuando se habla de trabajar en conjunto con la compañía y lo que se ha hecho para beneficiar esa sociedad. Por eso es tan importante en términos de darse cuenta por qué el DEI es importante y por qué este es necesario. Bueno, otra encuesta. ¿Estamos listos? Bueno, otra vez. Dice, con respecto a la diversidad, equidad e inclusión, yo necesito ayuda con, bueno, los Estados Unidos dice que el 84% de las compañías que son más diversas en su rendimiento y su rentabilidad les va mejor de las compañías que no son diversas e inclusivas. Aquellas compañías que son reacias a incluir esto en sus políticas, explicarles que usted puede mejorar con todas las personas en su compañía haciendo que todos sean más inclusivos. Algunas personas necesitan ver números, ellos no quieren escuchar historias, muchas veces tampoco quieren quieren ver números porque esto es lo que lo hace a ellos concreto, pero con respecto a al DEI, ¿en qué están ustedes como fallando? ¿Qué es un reto para ustedes con respecto al DEI y que lo tengamos que conversar un poquito más? Mentalidad. ¿Todo el mundo está de acuerdo con la mentalidad? Ok. ¿Funciona? ¿Está funcionando la aplicación? Ok. Cambiando las mentes de las personas.
esta va a ser una parte importante porque estamos cambiando cultura, ¿cierto? Estamos cambiando las personas y esto toma tiempo. Y cuando hablamos de las comunidades vulnerables, desafortunadamente ellos no quieren escuchar esto, ellos no quieren saber que esto se toma un tiempo porque han sido discriminados, han sido desplazados, cualquiera que sea los casos, ellos quieren que las acciones ocurran ahora. Y hay que recordar cuando hablamos de la mentalidad, por eso digo que llevémoslo al inicio. ¿Cuál es la misión de su organización, de su compañía? Algo debe estar ocurriendo con recortes de presupuesto, pero recuerden por qué estamos haciendo las cosas. Eso es lo importante, recordar por qué se hacen las cosas. Entonces, como ya lo dije, nosotros estamos evaluando el ser, estamos evaluando la cultura, también estamos evaluando las compañías y estamos asegurándonos de que todo empieza con nosotros. El primer paso siempre, esto es algo que en Colombia nosotros lo hacemos con los estudiantes. Como ya lo mencioné, yo soy el decano, la vicedecana de la Escuela de Asuntos Internacionales Públicos en la Universidad de Columbia y uno de mis roles es asegurarnos que estamos educando estudiantes que llegan a nuestra universidad y van a ser legisladores. Ellos son quienes van a hacer las leyes, las políticas y yo tengo una presentación que se llama inclusión en la toma de decisiones y en la forma de cómo se hacen las políticas. Se habla de cómo obtener el poder, la posición y cómo se le hace seguimiento bajo la opresión. Esto es como un péndulo, esto sube, esto baja, esto se mueve y todo depende. Por eso cuando nosotros estamos hablando de identidad, estas son algunas preguntas que ustedes deben pensar. ¿Quién es usted? Para algunas personas esta es una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis identidades sociales? Para mí, para mi ser, yo soy una mujer educada afrodescendiente que vengo de una historia, mi familia es del sur, soy la primera generación en haber ido a la universidad. Soy tamaño grande, como pueden observar aquí. Entonces, todas estas cosas juegan un papel en cómo yo veo el día todos los días. Entonces, cuando vienen las políticas, ese es mi punto de vista. Entonces, cuando estamos hablando de cambiar la mentalidad, nosotros estamos contentos de evaluarnos a nosotros mismos primero y también las relaciones mías con los demás. Yo soy una educadora, soy una esposa, soy una hija, soy una decana, también soy una estudiante. Todas estas cosas están relacionadas cuando pensamos en hacer políticas y en ser más incluyentes e inclusivos. También poder. Cuando usted está sentado en estos espacios, mire alrededor suyo, ¿quién está? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se ven estas personas? ¿El espacio es homogéneo o es un espacio diverso? Vemos hombres blancos, ese es el espacio que ustedes están viendo cuando hablan de poder y evaluar por qué esto puede ser algo importante. Privilegios. ¿Quién se está beneficiando y por qué? ¿Qué comunidad es esa? ¿Cómo se ve esa comunidad? Porque esto también tiene un impacto. ¿Esto es normal? ¿Es normal de que algunas personas tengan este beneficio y por qué? Explorar por qué. Cuando hablamos de la posición, aquí es cuando ustedes juegan un papel. Muchos de ustedes están en estos espacios, en estos auditorios, están en la posición de poder o una proximidad hacia el poder. Ustedes quieren asegurarse de que están promoviendo a favor de esas comunidades vulnerables. Si no les importara, no estarían aquí sentados. Como ya lo dije, es un trabajo difícil. Cambiar la mentalidad, cambiar la cultura. Y pensar en todas estas cosas con relación al ser, a su compañía y también en la cultura en la cual usted vive, que es normal, que se ha normalizado, que es algo cuando hablamos de comunidades vulnerables, nosotros debemos estar atendiéndolo y viéndolo y mirándolo, pero también esto es algo que ya vamos a mirar más adelante. Entonces, números, cuando hablamos de Colombia, tenemos 50.7 millones de habitantes, ¿cierto? 27% están en la pobreza. 12% viven en pobreza extrema. Cuando ustedes miran estos números, ¿dónde están las poblaciones? Los caribeños, ¿cuántas personas están de estas en pobreza? Quiero compartir esta presentación con ustedes, no tienen que tomar fotos, se las voy a compartir, tranquilos. Lo mismo cuando hablamos con los grupos indígenas, la población indígena, 61 en pobreza, 33 en pobreza extrema.
hablando de las víctimas del conflicto. Y miren los números. Estas son las comunidades más vulnerables que nosotros debemos estar atendiendo y preguntándonos qué podemos hacer por ellas, porque también cuando hablamos de cultura, todo empieza a nivel individual, a nivel personal. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus creencias? Y esto viene más personal, cómo nosotros nos integramos con los demás, y también viene la institución, las políticas, las prácticas y luego la cultura en términos de esa idea colectiva de lo que está bien. Todos queremos este bien común y todo esto se basa en el colonialismo y también en los sistemas históricos que están enfocados y centrados en las personas blancas. Entonces, con el fin de reconciliarse con el pasado, esto se tiene que sanar para seguir adelante. Y esto es muy importante y tiene un impacto muy, muy grande donde estamos hablando de inclusión y también en diversidad. Y también esto es sistémico. Esto no son cosas que vienen de la nada. Esto no ocurrió debido a una cosa individual. Esto viene con la historia. Entonces nosotros, cuando pensamos de cambiar la narrativa, como ya le dije, el idioma importa, el lenguaje importa, como hablamos con las comunidades importa. Entonces, ¿cuáles son las historias que se dicen de estas poblaciones? Cuando hablamos de las personas indígenas, ¿cuál es esto? Cuando hablamos de aquellas que están discapacitadas, nosotros estamos utilizando la terminología adecuada. ¿Cuál es esa terminología? ¿Cómo se llaman ellos? Opuesto a lo que usted decide decirles o cómo le quiere llamar, especialmente cuando nosotros hablamos de la comunidad sorda, por ejemplo. La comunidad sorda le gusta que le digan comunidad sorda, pero también hay otra comunidad que acepta y bueno, esto siempre está cambiando, por ejemplo, porque el lenguaje siempre está cambiando. Esto es opuesto a cuando hay mayor número de comunidades vulnerables y expuestas, aun cuando sea informal. ¿Qué lenguaje se va a utilizar para expresarse ellos mismos? Ya esto lo mencioné. ¿Y qué les estamos diciendo o qué decimos de ellos cuando ellos no están con nosotros? Todas estas cosas importan y ustedes se van a sentir, no, yo estaba simplemente bromeando, pero realmente sí genera un impacto. Todo esto genera un impacto porque nosotros estamos en relación y estamos unos con otros en comunidad y a veces hacemos cosas normales, especialmente cuando estereotipamos, nosotros cambiamos esa narrativa un poco, asegurándonos que su misión es la de protegerlos a ellos. Esa es su misión, asegurarse de que cuando estemos hablando de los afrocolombianos, aquellos con discapacidades, qué lenguaje estamos usando para protegerlos a ellos. Y retándose a ustedes mismos, yo siempre les digo que ustedes siempre deben cuestionar todo lo que piensan. Cuando ustedes están en la mesa y ustedes están atendiendo y dirigiendo algunas políticas y tienen unas iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, ¿en quién no estamos pensando? ¿A quién estamos dejando por fuera? Otras cosas en términos de la agenda. ¿Cuál es esa parte de la demografía? Cuando ustedes están tratando de servirle a las mujeres, ¿qué significa esto? Las mujeres de color. Ustedes hablan de las mujeres mayores, ustedes hablan de las mujeres que están embarazadas, trans. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de mujeres, cuando lo hablan, este término de mujer? Identificar, esto es importante. Siempre, siempre, siempre apóyense en la investigación, devolvernos a como hablamos de esas causas iniciales, las causas raíz, esta es su referencia. ¿Cuál es esa causa de raíz? ¿Por qué? Porque si ustedes no están llegando a la raíz, ustedes solo van a sentir los síntomas, van a tener los síntomas, es cuando se cortan y ustedes están sangrando, ustedes colocan una curita, simplemente la cubrieron. Esto está bonito, pero esto no va a resolver el asunto. Lo que sí queremos es tener un impacto, ir a la raíz. Estas son las cosas que ustedes deben pensar. ¿Quiénes son sus compañeros de pensamiento? ¿Con quién tenemos que integrar esta conversación? ¿Quiénes son los líderes de las comunidades? Marketplace, tenemos las comunidades vulnerables excelentes. Ellos tomaron mi dinero, muy bien, pero me encanta que estén aquí. Me gusta que estén aquí. Incluir a las personas en las conversaciones, ser reflexivos con lo que se está haciendo. Muchas veces, cuando estamos haciendo y manejando información, a veces es fácil
querer y producir algo, solo para decir que lo hicieron. Entonces ya lo cierran, no deben estar haciendo esto, porque ustedes necesitan ser sensibles y reflexivos con lo que están haciendo. No quieren ocasionar más daño que el que ya hay, especialmente cuando quieren ayudar. Entonces su intención puede ser buena, pero ¿cuál es ese impacto general? ¿Cuál es ese impacto general? Y luego fracasar y seguir adelante. Yo creo, María Camila lo mencionó, que cometer errores es importante. Muchas veces estas empresas no hacen nada porque les da miedo de fallar, les da miedo de fracasar, de lo que alguien pueda pensar o que la comunidad pueda pensar. Entonces, de hecho, prefieren no hacer nada, y esto no hacer nada es más dañino, y seguir adelante. Honestamente, seguir adelante, cometer errores, fallar, fracasar, regresar, pero seguir adelante. Cuando hablamos con el manejo, la gestión de incidentes, ¿cómo se ve en su compañía? La gestión de incidentes, ¿está siendo proactivo, está esperando que algo ocurra y va a ser reactivo en ese momento? Entrenamiento, la educación, pero este requiere ser continuo. No es algo en donde nosotros simplemente recibimos un entrenamiento en lenguaje inclusivo y eso es. Debe haber una serie de conversaciones, si están siendo integradas en su evaluación de rendimiento, si también está incluyendo en recursos humanos, cómo se ve esto, hacerlo sostenible. Como ya lo dije, ser inclusivo, pero ser valientes, ser muy valientes. Creo que Berries Ice Cream, los helados de Berries, con lo de Black Lives Matter, nosotros nos vamos a apoyar, no la compañía, pero colocaron avisos de Black Lives Matter en esta compañía de Ben Jerry's. Al principio esto se consideró una publicación bastante valiente, una publicidad muy valiente. Ustedes quieren ser valientes en todo esto, en todas estas políticas, y también asegurarse de que cuando hablamos de estos incidentes de gestión haya privacidad y ser delicado con esto. También ser tan transparentes como sean posibles. ¿Cuál es el proceso? Cuando nosotros decimos que somos antirraciales, antirracistas, ¿qué es lo que significa esto? ¿Y qué tipo de comportamiento no vamos a tolerar? ¿Cuál es esa cultura? También hacer seguimiento. Si ustedes van a decir en su compañía que nosotros no vamos a discriminar contra, por ejemplo, llenar ese espacio, si esto ha ocurrido, ustedes deben hacerle un seguimiento, cualquier tipo de consecuencia tenga, porque lo que nosotros sí vemos es que a veces tenemos las políticas y tenemos las estructuras, pero no hay seguimiento. Mirar que estas comunidades no se sienten apoyadas en el trabajo. Cuando nosotros hablamos de coordinación para la acción, asegurando que las prácticas no son performativas, no decimos que vamos a apoyar la juventud a nivel rural y luego sus políticas no reflejan eso, porque entonces estos ya son comunidades vulnerables que tienen que han estado bajo tensión y no confían en el sistema. Entonces, cuando se está poniendo toda la fe en la iniciativa, la están poniendo no en la empresa solamente, la están poniendo en usted como persona y como individuo. Entonces, esta seguridad psicológica, la seguridad psicológica es importante, sentirse que usted es parte de la comunidad, pero también sentirse de que usted puede ser honesto en lo que está haciendo, porque hacemos todas estas encuestas, hacemos este programa piloto, hacemos todos grupos, focus groups, pero si las personas no se sienten cómodas y no le tienen fe en ser honestos, en confiar en ustedes, ustedes están perdiendo el tiempo. Entonces se necesita una cultura de seguridad psicológica donde las personas no se sientan de que van a ser castigados cuando ellos sean honestos con sus experiencias, al compartir sus experiencias. Y también cuando ustedes están haciendo sus auditorías, asegurarse que usted tenga en cuenta quién y qué compañía va a hacer sus auditorías, impactar la evaluación, quién es la compañía que la va a realizar. Ustedes reciben retroalimentación de estas comunidades vulnerables, de estas compañías, porque si estas compañías no son diversas, puede esto tener una parcialidad. Por lo tanto, en Colombia, cuando ocurrió lo de George Floyd en el 2020, hicieron una auditoría de diversidad. Inicialmente lo que ocurrió es que esto demuestra que la compañía donde los estudiantes, ellos se fueron, esta encuesta fue fatal porque no tenían una compañía de auditoría diversa y esto fue un desastre. Pensar mucho, tener la mentalidad es importante, sí cuenta. Y si tenemos un plan, alguien lo mencionó,
que tenían un plan de 3 años, en ese plan de 3 años pudieron tener esa iniciativa y tener un plan para cada año de su implementación para que sea sostenible. Entonces, si alguien deja la compañía, la iniciativa va a quedar ahí. Esto no es algo que está en la espalda o en la responsabilidad de la mitad para arriba, pero también de la mitad para de abajo, para hacerlo responsable. Nosotros justo tenemos la misma diapositiva que Silvia mostró anteriormente. Esto es importante entonces, hacer posible que estos factores de éxito sean posibles con las iniciativas de EI. Creo que algo que quisiera agregar con esto es asegurándonos que cuando ustedes tienen una definición significativa de lo que es el éxito, ustedes le están pidiendo eso a la comunidad. Ustedes no están asumiendo y decidiendo cuál es esa medida de éxito. Ustedes tienen a estas comunidades con ustedes en el mismo salón. Digamos que son personas con alguna discapacidad. Ustedes están hablando con ellos y les dicen, si tenemos y hacemos esta iniciativa, ¿cómo se vería el éxito para usted? No usted asumir que ya usted conoce lo que el éxito es, porque de esta manera usted puede estar muy parcializado y no va a servirle a la comunidad de la manera adecuada. No voy a repasar esta diapositiva porque ya Sil ya la mencionó, voy a continuar. Vamos a respetar el tiempo. Entonces, lo que estamos hablando, de esta manera lo hacemos sostenible. En esto tenemos que pensar, así es como podemos pensar de manera sostenible. Cuando estamos hablando de las organizaciones, en una cultura de EI, estamos hablando de las personas. ¿Quiénes son las personas adecuadas? ¿Quiénes ser parte? Estamos hablando de entrenamiento, a quiénes vamos a elegir. Es un entrenamiento continuo, no es que lo hagamos una vez, chequeamos y listo, no, es continuo. Reconocimiento, reforzando todo esto, si esto hace parte de cuando usted recluta el personal, cuando usted está reclutando talento, usted está educando a estas personas en cómo tener un lenguaje inclusivo. Si ellos ven a alguien que tienen tatuajes, ¿qué significa esto? ¿Esta persona la van a contratar por tener tatuajes? Ustedes tienen algo que no van a conectar con esa persona, no es sobre conexión, y yo creo que la mayoría de las personas cuando están contratando a otras tienden a contratar personas con las que tienen una conexión que se parezca a ellos, ¿verdad? Entonces ustedes deben asegurarse de que ustedes estén en este tipo de situaciones y puedan contratar personas de manera adecuada, reforzar estas capacidades. ¿Qué es el profesionalismo? ¿Qué es el profesionalismo? Esto está basado en el ser blanco. Cuando usted digo esto no es profesional, ¿qué es lo que esto significa cuando hablamos de la población afrocolombiana, especialmente mujeres? Ellas pueden llevarse su pelo, tener su pelo natural a la oficina, al trabajo. ¿Se considera aceptable esto en el trabajo o no? ¿Qué tal sobre el color, el tono de su piel? Todas estas cosas son parte de la conversación, hacen parte de la conversación, el proceso, asegurándose de que se puede ejecutar de manera adecuada y tener todos esos sistemas adecuados para apoyarlo. Una persona que es apasionada en esto no es suficiente. Hay que tener fondos, hay que tener financiación, hay que tener fundaciones. Su misión debe estar conectada a estas financiaciones, a tener fondos. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta en nuestras iniciativas. Si no están haciendo esto, no se están enfocando y no se están dedicando al DEI. No lo están haciendo porque desafortunadamente muchas veces esto necesita dinero para apoyar los programas. Esto es un proceso. Alineación, asegurándose que el liderazgo no debe venir desde abajo hacia arriba. Debe venir desde arriba hacia abajo. Así es como se hace sostenible, así es como se cambia la cultura, así es como lo brindamos a las personas un trabajo inclusivo y luego terminamos cambiando a las personas. Entonces, el gerente refuerza estas estrategias y de aquí las personas van a vivir esa estrategia. Esta es la razón por la cual alguien puede quedarse en una compañía por 10, 20 años porque se sienten valorados como persona, no como miembro del establecimiento. Lo digo personalmente. Y cuando yo llegué a este lugar a trabajar, dije, voy a estar un año en esta compañía, no quiero. Yo cuando llegué a la universidad no quiero estar en la educación superior, pero ¿qué terminó pasando? Fue que ellos decidieron de que cuando llegamos al desarrollo profesional no necesariamente estaba
esto conectado con mi trabajo. Cada cosa que me interesaba me lo pagaban, me lo pagaban. Entonces ellos me estaban demostrando con esto, me dieron que yo valía, no como trabajadora, sino como persona. Si ustedes quieren retener el talento, esta es la manera como se hace. Siempre, siempre mi camino a seguir a través de todos estos temas, siempre hacer la empatía. La razón por la cual yo creo que tenemos tantos temas cuando hablamos de EI es que las personas no tienen un sentido de responsabilidad para estas comunidades. Ellas están separadas y alejadas de ellas, no tiene nada que ver conmigo esto. Esa no es mi asunto, esa no es mi responsabilidad, esa no es mi falla, yo no tengo responsabilidad alguna, pero voy a tratar de ayudar. Nosotros tenemos y debemos tener un sentido de responsabilidad y un sentido de rendición de cuentas unos con otros. Y cuando estas experiencias que se han vivido se comparten, si tenemos a alguien que le está hablando a usted sobre lo que se siente, créales, créales cómo se sienten. Esto es una de las cosas que yo veo cuando estas comunidades vulnerables, estas personas infrarrepresentadas vienen o subrepresentadas vienen y comentan sus experiencias de vida con ustedes, las personas no le creen, no les creen a estas comunidades. ¿Por qué? Principalmente porque no les creen, porque ustedes sienten que es un reflejo de usted mismo. Si alguien le dice yo estoy siendo discriminado porque por mi tamaño, por ejemplo, esto no se puede compartir. Bueno, esto no se puede compartir. Usted tal vez puede decir, no, esto es solo una persona. Esto no es cierto. Esto no cuenta. Porque es acerca de lo que dice de usted. El hecho de que usted ni siquiera pensó. Esto lo hace sentir incómodo, pero debe sentarse en esa incomodidad. Usted debe quitarse esa incomodidad porque necesitamos comunidades vulnerables. Estas comunidades lo están viviendo día a día. Tener empatía. La capacidad de entender y compartir los sentimientos de otros. Cuando ellos le dicen a usted de que ellos están experimentando discriminación en el trabajo, créanles. Cuando ellos le comparten de que no se les paga apropiadamente en comparación con sus otras partes, créanles. Siempre vamos a ir con estas 5 Cs. Valor, curiosidad, compasión, colaboración y compromiso. Este es su camino a seguir. Hay muchos caminos, pero yo creo en la idea de tener una responsabilidad unos con otros y sentirnos de que todos somos el negocio de los otros. Esto es la manera como podemos cerrar esa brecha. Ahora, hablemos, conversemos. Quiero las preguntas, si quieren de manera anónima, me la pueden hacer, pero ¿qué preguntas tienen? Conversemos y profundicemos un poquito más. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar pasando el micrófono, si tienen preguntas. Si quieren, levanten su mano. ¿Nadie tiene pregunta? ¿Todos están bien? ¿No hay ningún tema, nada para conversar? Recuerden, aquí estamos todos hablando. Si yo no tengo la respuesta, alguien de pronto en este salón tal vez esté tratando lo mismo o está lidiando con el mismo asunto, de pronto tenga la respuesta. ¿Quién tiene una pregunta? Por favor, le podemos pasar el micrófono. Por favor, ¿puedes levantar la mano? No tengo tan buen inglés.
Pero bueno, me voy a retar a mí mismo. Me gustaría preguntarle, en la compañía donde trabajamos pensábamos que la inclusión no era simplemente para abrir puertas, para dejar a las personas entrar sin importar sus orígenes, de dónde venían, pero también que tuviera para capacitarle a las personas, para reforzar sus capacidades, para que ellos puedan tener esa ruta, para no solamente abrir la puerta, pero que también puedan ingresar y se puedan quedar ahí con sus propias fuerzas. Me gustaría preguntarle, ¿qué experiencias ha tenido usted sobre cómo hacer esto? No solamente abrir las puertas, pero sí capacitar y entrenar. Bueno, quiero decirles con esto que es importante. Debemos asegurarnos de que si usted está enseñándole e invitando a las comunidades para que entren a su empresa, debe asegurarse que sea sostenible, como ya lo mencioné. Y algunas de las cosas que hacemos en Colombia, 60% de los estudiantes son de afuera, de China principalmente y de la India. En la Universidad de Columbia, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, nosotros estamos todo basado con las auditorías. Las auditorías nos indican que cuando hablábamos con niveles de satisfacción y satisfacción general, el equipo 90%, el equipo administrativo 90%, porque los que trabajan en la facultad son hombres grandes de raza blanca, porque no estarían felices. Cuando se hablaba de los estudiantes, quiero decir que el nivel de satisfacción era el 42%, y cuando hablamos ya con la parte de administración a nivel de estudiante, a nivel estudiantil, muchas personas no estaban contentas. Nosotros empezamos, usted podría decir, como un grupo de afinidad. Empezamos con ellos específicamente con el grupo administrativo, porque ellos no tienen este sentido de pertenencia, no los estamos reteniendo muchas veces. Entonces, al juntarlos en un programa de mentoría, conectores, quienes han estado en la institución por algunos años, con aquellas personas que recientemente están empezando, el personal que ya lleva mucho tiempo con el que estaban empezando. Esto conectó mucho con las identidades, la conexión también en lo que se quiere obtener del programa, y también nosotros miramos y establecimos un cronograma. Entonces, la reunión inicial, todo el mundo reuniéndose, todo el mundo se junta, y este es un programa piloto. 10 tutores y 10 estudiantes y 10 personas. ¿Qué empezamos a hacer aquí? Les dimos comida, a la gente le encanta comer, incluyéndome a mí, entonces le dimos comida, también les explicamos en qué consistía el programa, luego les mostramos el cronograma de eventos. Solo dura 3 meses. Esto no es algo, digamos, que dura un año ni nada, solo los primeros 3 meses. Entonces, en ese tiempo estuvimos apoyando y estuvimos con ellos en una comida, compartiendo un café. También les regalamos entradas a Broadway, al teatro, junto con la gente del personal administrativo. Son cosas pequeñas el compartir unos con otros, pero sí les significa a alguien nuevo que ingresa, y una vez se construye comunidad en una compañía, ellos van a trabajar todos juntos. Otra cosa que nosotros estamos haciendo en términos de mentorías es que los estudiantes que vienen de lugares con niveles socioeconómicos muy bajos, los estamos conectando con los exalumnos. Y entonces ellos están educando unos con otros, y hay un sentido como de conectividad en este sentido, de manera que cuando los estudiantes estén allí, ellos entienden cómo son las situaciones en términos de tener, los conectamos con estos exalumnos para que puedan orientarlos un poco, y así como el comité del personal, esta es la referencia, la línea base. Nosotros vamos a empezar a orientarlos como teniendo, por ejemplo, mujeres de color. Empezamos con esto, después las comunidades LGBTQ+, dándonos cuenta cuál es ese propósito final para que usted pueda reconocer de dónde debe empezar. Espero que esto le haya respondido la pregunta. La otra pregunta que se hizo es que Colsubsidio generó una droguería para gente con discapacitados. Ahora el reto es del otro lado.
¿Cómo pueden hacer que estas personas vayan a las otras droguerías? Ellos tienen acceso dentro de sus droguerías, especialmente con esta gente con discapacidad. ¿Cómo pueden hacer posible para cerrar esta brecha? A ver si entendí bien su pregunta. Ellos crearon esta farmacia. Con subsidio creó una farmacia que es accesible para todas las comunidades vulnerables. Si usted es ciego, por ejemplo, tiene el método Braille, entonces ellos tienen acceso para las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. El problema actual es que ellos no pueden no logran que lleguen. ¿Qué hacer? ¿Dónde está ubicada esta droguería, esta farmacia? ¿Es un solo lugar o hay diferentes? Tienen 100 y pico de farmacias, de droguerías, y se ha hecho una encuesta a estas personas, les han consultado la razón por la cual no llegan. Sí, al inicio del proyecto hicieron una encuesta, se hizo una encuesta. ¿Ellos participaron? ¿Y cuál fue la retroalimentación? Dijeron que su primer límite y barrera fue económica, porque ellos no podían llegar hasta allá, ellos no se podían desplazar hasta allá porque era muy costoso. El sistema de salud y ellos no son autónomos. Ellos necesitan apoyo, ellos necesitan ayuda, un cuidador que los ayude a movilizarse. Creo que este es un ejemplo de una muy buena idea que tal vez no fue pensada adecuadamente. ¿Por qué? Porque yo no estoy segura cómo fue ese proceso de implementación, pero si usted hubiera tenido a las personas sentadas con usted cuando estaban creando la iniciativa, tal vez ellos hubieran comentado esto. Lo que ella me está tratando de decir es que ellos sí estaban allí. Estas fueron cosas que dijeron en la encuesta cuando se creó esas droguerías, estas farmacias. Ellos tomaron toda esta información y teniendo esta información, ellos hicieron estas farmacias inclusivas y asequibles, pero ahora están tomando en cuenta todo lo que ellos dijeron. Ahora tienen un problema porque las personas no están llegando allí. Entonces hablaron con las personas y les dijeron, por ejemplo, quiero comprar un medicamento con método que tenga la letra braille para ellos puedan leer, y eso lo hicieron y no están llegando. Entonces obviamente las compañías tienen dinero para comunicar lo que hacen, pero el dinero no es infinito. Entonces ahora muchas compañías no pueden gastar más dinero en el mercadeo y ya se les está diciendo, informando a las personas que tienen estas farmacias, pero necesitan un acceso fácil para llegar a las farmacias y desplazarse hasta allá. Es duro, esto es difícil. Como ya lo mencioné antes, es difícil porque todo esto es basado en asuntos sistémicos. El hecho de que no haya suficiente dinero, ni siquiera para llegar a estas farmacias, esta va a ser la barrera más importante. Y como tú dijiste, los fondos no son infinitos, deben ser capaces de ofrecer incentivos, subsidios, aún un programa para que las personas puedan llegar a esa farmacia. Tal vez esto puede ser importante, pero es difícil, ¿cierto? Porque cuando usted quiere ayudar a todo el mundo, pero termina no pudiéndolo hacer por distintas razones. Esto es algo que no se puede resolver, no se puede resolver tan fácil. Es dinero. Y por esto dije, cuando estamos haciendo estos programas, asegurándonos que sí haya suficiente financiación para que cuando le den ahí el apoyo en esa propuesta, sí le están dando suficiente fondo para tener esas cosas adicionales
es financiar a las personas, por ejemplo, que lleguen a estas farmacias, financiando el sistema para que el sistema pueda proveer lo que necesitan, porque digamos que las personas ciegas con discapacidad visual llegar a la farmacia, pero yo no tengo esos fondos, tampoco tengo un asistente, esto no tiene sentido para tener esta farmacia, si usted no va a brindar esto adicional. Y debido a que la financiación es limitada, cosas que se tienen que considerar si va a decidir un porcentaje de personas, donde usted está mostrando que su financiación es para una cantidad limitada de personas, que haya datos, números, para cuando usted esté abogando por más fondos, usted pueda demostrar que este programa está funcionando. Estoy así sacando lluvia de ideas con todos ustedes, estoy aquí pensando. Simplemente son cosas que tenemos que pensar. Espero que le haya respondido su pregunta. Sí, ella le agradece. Que sí, mucha ayuda, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna resolución para esto? ¿Alguna idea de cómo podemos resolver esto? Con la declaración, si podemos regresar a las causas de raíz, no solamente a los síntomas, ¿podríamos devolver esa diapositiva para conversar sobre esto? La razón por la cual yo dije esto es porque muchas veces vamos a tener esta situación. Hay personas muy amables haciendo cosas bastante amables, pero nosotros siempre necesitamos mirar un poco más hacia adelante cuando hacemos las cosas, porque podemos terminar financiando una iniciativa que no va a terminar funcionando y es algo que podría haber funcionado. Entonces, un ejemplo podría decir el Stop and Frisk. Esto fue implementado para detener la violencia, para parar la violencia. ¿Qué terminó haciendo? Fue mirando y apuntándole a la raza, a las personas de raza negra. La mayoría de las veces ellos eran inocentes. Todo esto fue basado en discriminación y estereotipos. Esto es lo que significa cuando yo digo de implementar una política que termina dañando más hacia la población, hacia el destinatario que es cierta población. Y nos tenemos que asegurar que cuando pensamos sobre cómo va a ser su iniciativa, usted quiere asegurarse de que lo esté pensando todo el tiempo, todo este camino, toda esta ruta. No va a pasar de la noche a la mañana, puede ocurrir en 6 meses, tal vez pueda tomar un año para que usted pueda brindar toda la información que necesita y luego implementarla con los datos suficientes para apoyarla, pero esto es algo continuo. Todo lo que usted hace, yo siempre le digo a mis estudiantes en la Universidad de Colombia, esto es como un árbol con ramas. Las causas de raíz son las que están en el fondo. ¿Cuáles son esas causas? Racismo, discriminación, sexismo, homofobia, cualquiera de las razones. Las raíces, las ramas que están saliendo son los síntomas de esto, son los síntomas. Una desigualdad, hay que llevar a las causas de raíz, porque esencialmente no vamos a hacer lo que realmente queríamos hacer y tengan en cuenta esto. Espero que le haya respondido su pregunta. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Me voy a quedar aquí. Entonces, el que quiera conversar conmigo, sé que en muchos foros muchas personas no se sienten cómodas haciendo preguntas, me pueden buscar. Asegurándonos que estamos llegando a la raíz de la causa es importantísimo, porque ustedes pueden pensar de una manera basados en cómo ustedes piensan de manera cultural o en una sociedad, pero en la actualidad, de verdad, cuando se hace la investigación, se hace y se encuentra con otra cosa completamente diferente. Tengan en cuenta esto. Bueno, entonces siempre me gusta terminar con una de mis declaraciones favoritas, de mis frases favoritas. No hace falta actuar con gran malicia para causar un gran daño. Basta. Sí, se puede hacer mucho daño, definitivamente. Y la ausencia de empatía y comprensión, asegurándonos que tenemos empatía y entender que todo lo que hacemos tiene un impacto, esto es importante.
Estos son algunos recursos. Si necesitan o quieren más información, tengo cosas adicionales aquí. Cuando hablamos con los componentes críticos de la empatía, cómo se ve versus lo que las personas creen. También cuando hablamos de implementar las prácticas de inclusión en la educación superior, esta es la manera como lo hacemos. Tener un antirracismo en cada campo, siempre utilizar esta plantilla en sus compañías. Esta es la información. Creo, les van a compartir la presentación para que la tengan ustedes y la puedan aplicar. Pero aparte de esto, muchas gracias a todos por su atención.